Muy buen día. Bienvenidos a este curso de Estudios Sociales y Formación Ciudadana para Tercero Básico. Mi nombre es Marlon Escobar y es un gusto tenerlos aquí de nuevo. Muy bien. Antes de iniciar la clase, recordemos las recomendaciones sanitarias que nos dan nuestras autoridades. El uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial, lavar tus manos con abundante agua y con jabón. Recuerda esto que si te proteges, nos proteges de los demás. Muy bien. Antes de iniciar con nuestra clase, quiero que hagamos una pequeña actividad que se llama dos verdades y una mentira. Yo te voy a decir tres frases y tú vas a determinar cuál frase es verdadera y cuál frase es una mentira. Cualquiera puede ser verdadera o cualquiera puede ser falsa. Inclusive esta parte la quiero cambiar porque quiero que tú tengas un pensamiento al final sobre estas tres frases que te diré. eh, y tú vas a decidir si es verdadera, si es mentira. Así que solo por esta vez voy a cambiar la mecánica de este juego poniendo a tres frases y tú vas a decidir cuál es la verdadera, cuál es la falsa o si todas son falsas. ¿Por qué hago esto? Porque el tema de hoy es un tema muy difícil de explicar, no difícil en el sentido de poder explicárselo a ustedes, sino en el sentido de que muchas personas tienen el pensamiento de que ese fue un mal gobierno, fue un buen gobierno. ¿Y por qué menciono gobierno? Porque vamos a analizar, o más bien les voy a explicar lo que es el gobierno de un presidente de Guatemala. Muy bien, estas son las tres frases. El presidente, que aún no mencionaré su nombre, fue un buen presidente. El presidente fue un buen presidente. El presidente fue una persona honesta y comprometida con su país. El presidente fue un dictador o un tirano o fue tirano. Muy bien. Al final de la clase, tú me responderás o escribirás en una hoja prácticamente lo que piensas después de esta clase que te voy a dar. Ahora bien, ese es el nombre del presidente que vamos a hablar hoy, Jorge Ubico Castañeda. Fue el presidente de Guatemala del OT. Aquí en esta frase, que esta es actividad que se llama frases incompletas, tú tienes que adivinar de qué año a qué año fue presidente de Guatemala. ¿Te sabes el nombre? La fecha, perdón. Sí, de 1931 a 1944. Sí, excelente. Este es nuestro tema de hoy. Gobierno de Jorge Ubico Castañeda. 31 a 1944. Bien, estas son las fases del gobierno de Jorge Ubico. Un gobierno autoritario, es económico, el factor económico, político y social. Antes de yo darte la explicación de cada uno de estos temas, quiero que tú en una hoja apuntes en tu cuaderno, donde tú prefieras, no sé si es la más cómodo o cómoda, describir qué se te viene a la mente cuando digo autoritario, cuando digo económico, cuando menciono su política y lo social. Bien, comencemos con gobierno autoritario. ¿Por qué gobierno autoritario? Jorge Ubico le gustaba tener todo controlado. Él en su asamblea, o sea, las personas que están a su alrededor, decide que todas esas personas fueran de un pensamiento al igual al suyo, que nadie le contradijera, eh, que llevara a cabo, no le llevara la contraria prácticamente, que pensara igual que a él, ya que no quería conflictos después de los gobiernos liberales anteriores, que fueron un fracaso realmente. No lograron mantener una estabilidad que el país lo requería. Entonces, autoritario, incluso esta parte de su gobierno autoritario va de la mano con el social, ya que al presidente no le gustaba que nadie le llevara la contraria y las personas que llegaran a hablar mal de él o a tener conspiraciones de él eran llevadas ante él y eran ejecutadas. Así de simple.
Entonces ya te estás dando una idea, pero entonces si fue un dictador. Como te dije, ese es pensamiento propio de cada una persona. Tú puedes pensar lo mismo. Eh, pero a este señor le gustaba mucho, 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 mucho tener el control de todo. Incluso vamos a hablar más adelante de lo que son los orejones, si mal no recuerdo, creo que se llama, que eran una especie de espías que se mezclaban entre los civiles y cualquier persona que fuera conspirada era llevada ante él. ¿Te das cuenta el nivel extremo que tenía el presidente de control que quería mantener sobre su pueblo? Jorge Ubico estuvo del año de 1931 a 1935 como presidente de Guatemala. Vamos, ¿por qué eso es en 1935? Vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos a la política. En el factor económico, no vamos a negar que el presidente Jorge Ubico hace las cosas muy bien, en el sentido de que vuelve a poner el café en lo alto como un factor económico importante después de la crisis del 29. Levanta mucho esta asamblea realmente, ese factor económico para poder aumentar y sacar a Guatemala de la crisis que estaba. Le baja el sueldo un 40% para que la crisis, para que el gobierno no pudiera absorber totalmente el daño que estaba teniendo el país. Eh, Jorge Ubico fue el encargado de terminar con la deuda externa que se tenía con la corona británica desde el gobierno de José María Reina en el 98. Él termina con esa deuda externa en el año antes de, si mal no recuerdo, 1940, algo por ahí. Y realmente en el factor económico, Jorge Ubico deja un país muy, pero muy equilibrado después de dejar su presidencia en el 44 y no el desastre que había heredado en el 1930. Incluso Jorge Ubico ni siquiera logra ganar las elecciones de 1926. Él pierde esas elecciones y vuelve a participar y lo gana en 1931. Ahora, muy bien, vamos a lo político. La ley contra la vagancia y la ley de los jornajeros. ¿Qué es esta ley de los jornajeros? En el gobierno de Justo Rufino Barrios había una ley que estipulaba que los campesinos podían recibir un salario, pero un salario muy bajo. Ellos podían tener el derecho y el permiso de pedirle prestado al patrono y que ellos les pagarían después. Pero si recordamos mucho, y como he mencionado en clases anteriores, lo mucho que han sufrido el pueblo indígena y los campesinos prácticamente. Esto conlleva a que media vez estos campesinos con las necesidades que tenían, no sé, con sus patronos, ¿y qué es lo que sucede ahí? Era una cadena de estar pidiendo prestado y prestado y prestado, y al no poder solventar su deuda, ¿qué es lo que terminaba pasando? Eh, Terminaba con una deuda grande que era impagable. Esto prácticamente hacía que los campesinos trabajaran de a gratis en las fincas. Y eso no era totalmente justo. Nada justo realmente. ¿Qué es lo que pasa después? Inclusive los hijos de estos campesinos, ellos heredaban la deuda de su padre y ellos tenían que seguirla pagando y pagando y pagando. Y era un círculo que no tenía fin. Con esta ley se protege a los campesinos, se les obliga a tratar de solventar sus deudas con sus patronos en un lapso de 2 años. Si no había solución, pues todo empezaba desde cero. Pero hay un pequeño detalle. ¿Por qué los campesinos simplemente no podían cambiarse de casa o salirse de trabajar e irse a otro? No podían por el simple hecho de que esta ley de los jornajeros, la ley que establece Justo Rufino Vargas en el 77, obligaba a que si no podían pagar sus deudas tenían que trabajar sí o sí en la misma finca. No podían ir de otros lados, no podían trabajar en otros lados. Entonces te das cuenta de lo injusto que era para ese entonces esa ley, y esta ley prácticamente es lo que ayuda a que
dicha ley proteja y ayude un poco a los campesinos. Ahora bien, a través de esta ley de los jornaleros nace la ley contra la vagancia. ¿Y qué es esta ley? Prácticamente forzaba a que los campesinos que no tuvieran tierras propias a trabajar forzadamente con otro patrono. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta ley? Si no querías cumplir la ley, tú te ibas preso. Entonces, inclusive en ese entonces se presume mucho de que, según cuentan los abuelitos, lo, la seguridad que había en ese entonces. Uno podía dormir con su puerta abierta y que no les pasaba absolutamente nada. ¿Pero por qué era esto? Porque a nadie le gustaba ir preso. ¿Qué es lo que sucedía con las personas que iban presas? Eran forzadas a trabajar antiguamente, a trabajar de lunes a viernes, sin derecho a paga. ¿Te das cuenta realmente a dónde ve con esto? Y eran forzados a seguir eh, a la construcción de edificios públicos que hasta hoy en día siguen ahí. El mejor ejemplo es el Palacio Nacional de la Cultura, que es la quinta parte de las personas que participaron en su construcción, fueron personas que sí recibieron un pago. Las demás fueron personas que trabajaron gratis, prácticamente que eran los reos. Inclusive los mismos, esta ley afectó mucho a los campesinos o a los indígenas que fueron forzados a trabajar brutalmente en la construcción de carreteras, como dije, la construcción de los edificios públicos. Entonces, te das cuenta que muchos de estos edificios fueron construidos por estas personas. Ahora bien, ¿qué es en el ámbito social, cómo se manejaba el gobierno eh, de Jorge Ubico? Como bien dije, en su gobierno autoritario, a Jorge Ubico le gustaba bastante tener a las personas controladas. Inclusive él, antes de su presidencia, él había prometido de que no iba a reelegirse como presidente, pero, pero en 1935 él modifica la constitución para extender su estadía como presidente de Guatemala hasta 1943. A las personas no mucho les gustó esto y pues, porque estaban pensando que Jorge Ubico le estaba subiendo el poder a la cabeza y que cuando una persona se reelige como, como presidente de Guatemala es porque no cree que nadie sea capaz de hacer lo que él está haciendo o porque en sí el poder se le subió a la cabeza, que se siente intocable y entonces a eso nos damos cuenta si él lo hacía solo para mantener el poder o porque le gustaba sentirse, esas personas incluso llegaron al punto de sentirse hasta presionadas por este gobierno, porque se sentían espiadas, se sentían vistas eh, por por los espías de Jorge Ubico, inclusive esas personas no confían en nadie, no confían ni siquiera en una amistad porque no sabían si esta era una espía o un amigo de Jorge Ubico. Y es por eso mismo, como te menciono, fue muy difícil para la sociedad en ese entonces poder sostener eso. Todo llegó al colmo en 1943, cuando él se reelige por tercera vez como presidente de Guatemala y esto no le gusta en absoluto a la población de Guatemala y es cuando se siente como ya, así como que suficiente, no queremos más. Inclusive en el mes de junio de 1944, un memorándum o una carta escrita por sus amigos le piden eh, su renuncia como presidente de Guatemala. En 1944, finalmente, el 1 de julio de dicho año, él termina renunciando, pero según versiones o dichos de otras personas, se dice que él firma su renuncia no solo, no por obligación o porque se siente amenazado. Bueno, se manejan dos versiones. La primera versión es la que habla de que él quería evitar un baño de sangre, o sea, de enfrentamientos entre la población y gobierno, y otra donde quería demostrarle a la población que con su vida ellos salían perdiendo y que darle un escarmiento. Entonces finalmente termina renunciando porque después de su reelección en 1944 muchos departamentos y la población estuvo en contra, universitarios, profesores, personas, incluso
un punto de quiebre porque él aumenta el salario al 15%, pero no se los aumenta a los docentes. Y eso termina siendo una gran protesta de parte de ellos contra gracias por estar aquí. Y antes de irme, vamos a hacer una pequeña actividad. Realizar un cuadro QQQ. ¿Qué es este cuadro? Tú en 3 columnas vas a utilizar en cada título de uno, hasta principios de uno, utilizar las palabras o frases que se vienen aquí, que dice que veo, que no veo y que infiero. Como materiales utilizarás hojas en blanco, crayones, reglas y lapicero. Recuerda trabajar de una manera muy creativa y lo importante que es. Yo soy Marlon Escobar. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.